Cero. León en la Onda. Se nos hace larga tu ausencia, Miguel Ángel. Buenos días. Buenos días, un placer siempre venir aquí a esta emisora. Cada 2 semanas saben ustedes que tenemos aquí nuestro gabinete dedicado a la psicología y a la sexualidad en compañía de nuestro colaborador en esta sección fija de nuestro León en la Onda, Miguel Ángel Cueto, psicólogo, sexólogo y el máximo responsable de CEPTECO, ese centro psicológico de terapia de conducta que es toda una referencia en el mundo de la psicología aquí en León desde hace casi o más de 30 años, ¿no? Como siempre decimos. CEPTECO está en la Plaza Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha, más o menos por donde estaba, ¿cómo se llama la tienda esta que ha cerrado? Santa Claus. Santa Claus, eso. Exactamente, ahí al lado. Ahí al ladito es donde está, ¿no? Muy bien. Por cierto, que sigue vacío ese local. Sí. Increíble, ¿no? Sigue vacío el local de... Es un local muy bueno, lo que pasa es que, no sé, es digamos un referente siempre en León. Incluso cuando jugábamos a baloncesto nos patrocinaba Santa Claus. Ah, sí. Yo jugaba, exactamente. Qué bueno. Bueno, pues está ahí, en la Plaza Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha, como les digo, el teléfono de CEPTECO 987 26 15 62 y su web cepteco.com. Bueno, vamos con un tema, yo creo que es muy, muy importante, que nos interesa a todos. Vamos a hablar de el duelo, porque como decíamos ahora antes de entrar en antena, Miguel Ángel, por aquí tarde o temprano pasamos todos. Desgraciadamente es así, porque en algún momento de nuestra vida vamos a tener una pérdida emocional, una pérdida afectiva que nos genere una especie de desconfianza, desesperanza y sensaciones desagradables e incómodas. ¿Cómo defines tú el duelo? Sí, el duelo se suele definir con una serie de procesos que son psicológicos, biológicos y sociales, que siguen a esas pérdidas emocionales que todos tenemos. Cada pérdida emocional, funcional o física también representa un duelo, y hay situaciones que prácticamente desencadenan en todo el mundo, en todas las personas, una pena, un proceso de desarrollo y cambio emocional, ¿no? Que son la muerte de un ser querido o incluso la ruptura afectiva. No es posible evitar las pérdidas, pero sí podemos hacer que el duelo sea menos intenso y que sea menos incómodo para la persona que lo sufre, ¿no? ¿Y cómo se elabora el duelo? Pues en primer lugar hay esos procesos psicológicos que empiezan con la pérdida, terminan con la aceptación de esa nueva realidad. Es decir, podemos decir desde la pérdida hasta cuando yo termino y lo acepto que he perdido a esa persona. Son importantes los medios de apoyo, las situaciones personales o los elementos de desarrollo que tenemos, y muchas veces, si no sabemos superarlo, lleva a una cronificación sintomatológica que muchas veces desgraciadamente hemos visto en muchos pacientes para desarrollar ese proceso, ¿no? Y en muchos casos puede terminar en que no podamos aceptar esa muerte, incluso que podamos tener durante mucho tiempo, durante años, esa pérdida como un elemento de vacío personal que podemos y nos desarrolla, o tenemos una gran incomodidad para llevarlo a cabo. Una pregunta complicada de responder, lo sé, Miguel Ángel, porque te voy a preguntar que cuánto tiempo suele durar un duelo, ¿no? Porque, claro, estoy ya por barrios y hay gente que te dice, ¿cuándo se acabará este dolor, no? ¿Cuándo terminará esta nostalgia, esta pena, esta Es que tristeza? Muchas veces, cuando era un gran apoyo personal, como tú dices, hay un factor importante. Las circunstancias dependen de mucho elemento. Es decir, el momento en el cual yo tenía esa relación con esa persona, la intensidad del afecto y de la unión que podíamos tener, el tipo de relación, la existencia de conflictos incluso a veces no resueltos que no podemos elaborar porque ya la otra persona ha muerto, y también la edad, ¿no? Entonces, generalmente, de tiempo, ya que lo preguntas, suelen ser de 6 meses a 2 años, más o menos, aunque son los más duros, son la época más difícil para poder superarla, porque al principio solemos tener, si tenemos suerte, la familia que nos ayuda, pero después ya no, y esos momentos clave, recordar, digamos, cuando alguien nos supera, es mirar ese pasado sin la pena, ni la nostalgia, ni ese intenso dolor, como tú has comentado, que podíamos tener con la persona que ha muerto y que hemos perdido. Oye, Miguel Ángel, ¿y puede influir en esto que estamos comentando la forma de morir de esa persona querida? Es decir, si ha sido de repente un accidente de tráfico, se ha suicidado, imagínate, yo qué sé, algo repentino, a cuando es, pues por ejemplo, después de una enfermedad de varios años que ya dices, esto... Por supuesto, incluso depende de la edad de la persona con la que fallezca, y todas las muertes que son súbitas en general o a través de suicidios y determinadas situaciones nos hacen sentirnos todavía mucho peor, porque en muchas ocasiones pensamos qué podríamos haber hecho, y si yo hubiera hecho esto, lo otro, si no hubiera dejado mi coche a mi hijo, si no hubiera, no hubiera tenido... Eso es tremendo,
es lo peor. Yo normalmente en los procesos de duelo, yo creo que lo peor que nosotros hemos trabajado y que nos cuesta más es la muerte de un ser querido que sea más joven que nosotros, es decir, un hijo. Es decir, ese elemento he visto a personas que han estado durante años realmente en un proceso incluso disociativo, incluso que no son capaces viven como autómatas, no se dan cuenta de esa situación, y es uno de los procesos más duros que existe para superarlo. Entonces, cuando hablamos del duelo ante una pérdida, ¿hay un proceso? Generalmente hay estudios que dicen que pueden ser un proceso en esa línea. Primero, no siempre se da ni en todas las personas ni son siempre iguales, pero en primer lugar suele haber una fase de shock, un gran estupor ante la situación y una aflicción aguda, ¿no? Incluso hay un estado protector, ese gran dolor ante la pérdida, hay un embotamiento mental, es decir, no sabemos razonar bien las cosas, tenemos emociones incluso desajustadas, empezamos a gritar, hay gente que se tira, normalmente tenemos problemas de comida y de sueño, incluso suele durar 1 o 3 meses, pero normalmente son elementos de manera negativa, es decir, que hay que dejar, incluso hay que aceptar que la gente pierda un poco el control sobre sus actos y que hay que aceptar que, hombre, que no se hagan daño, pero que no pasa nada. Y después otra fase segunda es la de protesta. En muchos casos hay enfado hacia las personas o las que consideran un poco responsables, incluso autoculparse a sí mismo de esa situación, de lo que podríamos haber hecho casi para evitarlo, y esa falta de seguridad en nosotros mismos, muchas veces de haber perdido a esa persona en esas fluctuaciones emocionales, a veces de alegría, y unas veces dice, ¿y por qué me estoy alegre si he perdido una persona? Te siente uno a veces culpable de esas circunstancias, y normalmente hay una desorganización emocional bastante importante en ese tipo de fase, ¿no? Bueno, nos has hablado de las fases del duelo, pero ahora pensamos, vale, ya sé cuáles son las fases, pero ¿cómo supero este dolor? ¿Cómo supero este duelo, este luto? Pues después intentar un poco superar incluso una cierta desorganización, cómo superar esa desesperanza que tú muy bien has comentado. De hecho, es el peor periodo de todo el proceso en muchos casos, porque es tomar conciencia de que esa persona a la que hemos perdido ya no volverá, esa profunda tristeza, desesperanza y emociones de impulsos y demás, y muchas incluso personas también tienen esa cierta presencia, como si fueran a saludarle o a hablar. Esa persona no es que uno se esté volviendo loco, sino que ese familiar fallecido hace que podamos tener esa conversación, incluso imaginada, incluso como si fuéramos reales, o vemos a alguien en una silueta por detrás y ya creemos que esa persona vive, y son habituales. Y al final, lógicamente, lo más importante es la reorganización, es decir, hay que reorganizar la propia existencia, aceptar que el proceso de la pérdida es algo natural y humano, y se crea un proceso, no obstante, ya sin esa persona perdida o que hemos perdido, aceptar como un elemento natural y lógico, ¿no? Oye, escuchándote, se me ocurre preguntarte una cosa, porque estábamos hablando de las fases, nos acabas de contar ahora, de comentar cómo se puede conseguir superar el duelo, pero ¿puede suceder que el duelo se detenga? Es decir, que esas fases no vayan en ese orden que tú estás diciendo, sino que el duelo se detenga, alguien se atasca. Puede darse, es decir, puede ser que uno empiece por ese shock, después se adapte un poquito, después vuelva otra vez al enfado, devuelva a la tristeza, y a veces hay personas que se quedan, como dije antes, bloqueadas. No. Y ese es un proceso, lo llamamos nosotros un duelo no resuelto, que habría que trabajar de una manera sistemática, y técnicas, incluso ahora elaboramos técnicas un poco novedosas como MDR para trabajar con personas que han recibido ese trauma y se han quedado de alguna manera bloqueadas. Y tiene que ver con que a veces, igual que la piel, en este caso se queda dolorida o se hace un raspón o un arañazo y se cura, también el cerebro tiene esa capacidad de reorganizarse y curarse de una manera adaptativa en momentos de bloqueo emocional. El duelo no resuelto está ahí. Bueno, ya para terminar, ¿qué consejos podríamos dar para ayudar a elaborar un duelo? Yo, desde luego, iría a verte. Bueno, pero no hace falta tener un psicólogo en general. Yo creo que la gente, la mayoría, son capaces de superarlo, ¿no? Normalmente solemos dar una serie de orientaciones que son sencillas de cumplir. Primero, decir lo que uno siente, expresar los sentimientos, enojo, rabia, mal humor, malestar. No es recomendable negarse a sentir. Es decir, el dolor duele, y ese duelo duele también, ¿no? Y ventilar esas emociones. Solemos animar a que la gente lo haga, incluso en momentos de crisis, en momentos
momentos de dramas importantes. Perdona, es que lo has dicho, el duelo viene de dolor. Exacto. Duelo, la palabra viene de donde viene. Dolor, es decir, que es un elemento y hay que saber expresarlo, es mejor decirlo, ¿no? Compartir esos pensamientos y sentimientos con la familia, amigos, personas allegadas, retomar un poco las actividades habituales, es decir, volver al trabajo si es posible, ¿no? No solo laborales, sino también de carácter de entretenimiento, mantener relaciones personales, establecer a veces nuevas, es decir, intentar buscar ese hueco con otras actividades, otros elementos, otras personas, expresar o valorar ese proceso y no avergonzarse de ello, y sobre todo evitar el aislamiento social, evitar automedicarse, que eso desgraciadamente es muy habitual, porque a veces uno tiene que tener dolor y el dolor pues duele. Y hay que aceptarlo en muchas ocasiones y después asumir el recuerdo como un elemento de pérdida y que algo que no va a volver, y asumirlo de una manera natural. Bueno, pues fíjense qué tema tan interesante, ¿eh? Nos ha traído esta mañana nuestro psicólogo, nuestro sexólogo Miguel Ángel Cueto. Hoy hemos hablado aquí en nuestro León en la Onda del duelo. Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias, como siempre. Te esperamos aquí dentro de 2 semanitas con otro tema tan interesante como este, seguro que sí. Gracias. Un placer. Para encontrarle, ya saben, en Cepteco, ahí en la Plaza Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha. Nos acercamos a la 1, tiempo de noticias aquí en nuestro León en la Onda. Escuchamos lo que pasa en España y el resto del mundo y después continuamos con nuestro programa ya rumbo a las 2 de la tarde. ¿A que empezamos hablando de Cristina Cifuentes?